Muy buenas a todos, hello everybody, y aquí estoy una vez más con una nueva reflexión. Y esta reflexión es muy interesante, esta reflexión nació ayer en una cena que tuve con los compañeros de casa. Yo vivo en una casa en los que vivimos 7 personas, y bueno, pues a mí eso me ha aportado muchísimo porque he ido conociendo durante el transcurso del tiempo y de los años aquí a muchísimas personalidades diferentes. Y ayer tuvimos una cena, 4 personas de la casa, y nació un tema de conversación que me gustó muchísimo, muchísimo. Antes de adentrarme en ese tema de conversación, quería deciros que yo no tengo respuestas para nada, ni mucho menos, y que el único propósito que yo tengo, o el principal propósito de todos estos vídeos, es generar preguntas y sobre todo compartir, porque siento ese deseo por compartir y por expresarme, y aquí vamos. Pero nada, yo no creo realmente para nada que existan las respuestas absolutas, ni tampoco creo que haya verdades absolutas, porque si no, no andaríamos, el ser humano no andaría como anda, que andamos todos más perdidos que el copón, todos más perdidos que el copón, y ya lo tendríamos más o menos, como se dice en inglés, figured out, ¿no? Como solucionado, o ya nos hubiéramos sabido las respuestas. Por lo tanto, para nada tengo yo respuestas absolutas, ni quiero aquí andar diciendo que yo ya lo tengo todo solucionado, ni mucho menos. Y esto es un proceso, esto es un proceso. Pero bueno, son temas de conversación que a mí me gustan mucho. Estas reflexiones son debates o cuestiones que a mí me encanta, de las que me encanta hablar. Y aquí voy con una más, con una de ellas. Y esta, como he dicho antes, nació ayer en una cena que tuve con los compañeros de casa, ¿no? Y es que fue muy bonito porque hay un compañero de casa que tiene 23 años, tuvimos 4 personas, y él es el más joven de todos. Y en la tertulia pues eso, del postre, de después de la cena, pues él hizo una pregunta muy interesante que a mí nunca nadie me había preguntado antes. Y la pregunta era, oye, él preguntó a todos, oye chicos, vosotros sois mayores que yo, si tendríais que darme un consejo de vida, ¿qué consejo de vida me daríais? Y es que, wow, eso fue para mí algo muy profundo, porque realmente, para empezar, nadie me había preguntado eso antes, jamás. ¿Entiendes? Tampoco creo que yo sea una persona para ir dando consejos, pero él, bueno, la preguntó en la mesa y yo me quedé pensando un rato. Y pues las otras 2 personas dieron sus respuestas y yo me quedé pensando un rato. O sea, en realidad es muy difícil realmente saber cuál es el consejo de vida que tú darías a una persona, a un amigo, a un hijo, que realmente tú sabes que, por favor, si sigues ese consejo te irá bien. O sea, que tú realmente sientes de forma genuina. ¿Vale? Yo me quedé pensando un rato, ¿eh? Y le di una respuesta que realmente me gustó, incluso para mí, ¿vale? Yo ya llevaba tiempo queriendo hablar de esto, pero yo creo que ahora, debido al contexto, creo que es el momento adecuado para hablar de esto. Y la respuesta que yo le di fue, si habría un consejo que yo te podría dar en la vida y que yo me estoy aplicando para mí mismo, aunque yo sé que es muy difícil, es el consejo de dejar de juzgar a los demás y empezar a aceptarlos, a los demás, tal y como son. El consejo de dejar de tener esa mente enjuiciadora, ¿eh? Que yo personalmente he desarrollado desde la niñez, pues por muchas razones, y yo creo que la sociedad en general. El consejo de dejar de tener esa mente enjuiciadora, y empezar a aceptar a los demás tal y como son. Ese sería mi mayor consejo para cualquier persona. Y ahora voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque realmente el juicio es un cuchillo de doble filo que cuando vuelve la vuelta, cuando vuelve el rebote, realmente nos acuchilla y nos limita muchísimo en la vida. Nos limita muchísimo. Para empezar, yo creo que cuando juzgamos a los demás en realidad nos estamos juzgando a nosotros mismos, ¿vale? Eso no es fácil de ver así en primeras instancias, pero eso lo vemos cuando realmente nosotros
pues fracasamos en la vida en muchos sentidos, porque fallamos mucho y nosotros la cagamos mucho en la vida, y cuando la cagamos, pues entonces ahí vienen todos esos juicios que hemos hecho, que muchas veces a través de la comparación hemos ido haciendo, hemos ido juzgando a otros a través de la comparación, y siempre voy a decir que la comparación y el juicio están muy entrelazados, y ahí está cuando nosotros la cagamos en la vida, que yo por ejemplo la cago muchísimo, pues ahí vienen todos esos juicios en contra mío, ¿no? La psicología ha demostrado, y ahora con las redes sociales y todo lo que está pasando con la tecnología se está viendo con claridad, la psicología ha demostrado que uno de los mayores miedos que padece el ser humano es el miedo a ser juzgado, ¿vale? El miedo al rechazo, y el miedo al rechazo procede del miedo a ser juzgado. Y yo creo firmemente que aquí hay una matemática. Aquí hay una matemática. Yo creo firmemente que cuanto más enjuiciadora es una mente hacia el entorno y hacia los demás, más miedo tiene esa mente, esa misma mente, de ser juzgada. O sea, no solo es lo que he dicho antes, que cuando la cagamos luego vienen todos los juicios en forma de espadas y cuchillos y flechas. No, no solo es eso. Es que luego, cuanto más enjuiciamos, más miedo tenemos a ser juzgados, y eso provoca, intrínsecamente, provoca una reacción. La reacción de tener miedo a la vida a la hora de hacer cosas y a la hora de expresarnos tal y como somos. Nace un miedo profundo al que dirán, y es que eso es vivir en una cárcel. Eso es vivir en una cárcel. ¿Cuántas personas hemos conocido que se han tirado toda la vida sin expresar ideas o formas de ser, o sin hacer cosas simplemente por el qué dirán los demás y simplemente por el miedo a ser enjuiciados? Podemos hablar de la sexualidad. Muchísima gente no habla de su sexualidad simplemente por el miedo a lo que dirán los demás. Podemos hablar de ideas, de compartir ideas. Muchísima gente no comparte sus ideas. Quiere compartir, quiere expresarse tal y como es, pero no pueden por el miedo al que dirán. Y también, pues eso, sobre todo sexualidad, y luego también, pues eso, el YouTube, y bueno, es difícil realmente para mucha gente expresarse tal y como son, y yo creo que hay una matemática ahí. Cuanto más enjuiciamos a los demás y cuanto más entablamos o extrapolamos nuestras ideas de cómo tienen que ser las cosas en los demás sin realmente aceptarles, más miedo tenemos nosotros a expresarnos tal y como somos. Y eso es muy difícil, eso es una forma eso es un estado de vida muy carente de libertad. Muy carente de libertad. ¿Vale? O sea, imagínate cómo puede vivir una persona sin poder expresarse a sí misma, ¿no? Y con ese miedo. Yo ya te digo, o sea, yo llevo juzgando, y yo me he dado cuenta en mi psicología que yo he juzgado toda mi vida y todavía sigo juzgando. ¿eh? Pero bueno, todo también viene a través de la comparación, porque una amiga mía me preguntó el otro día en la cena, en la tertulia, ¿tú crees, Allen, que todo este juicio del que tú estás hablando y todo eso viene o se ha generado debido al capitalismo? En cierta medida yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en la comparación. ¿Vale? Se basa primero en la competición, y la competición está muy entrelazada con la comparación. Y en la comparación empiezan todos los juicios. Vivimos en un mundo comparativo. Nos comparamos con los demás todo el rato. Y cuanto más nos comparamos, más juzgamos. Y ahí nacen los problemas. Yo creo que el juicio y la comparación son la raíz de muchísimos de los problemas que nosotros padecemos en la vida. Sobre todo esos problemas de no poder expresarnos tal y como somos. ¿Vale? Otro, también, ¿vale? El capitalismo ha podido tener su influencia en todo este juicio que se ha ido generando en la conciencia colectiva. Vale, perfecto. Pero también las familias, Las familias, un niño cuando ve que sus padres
están todo el rato juzgando y comparándose, intentando ser más que los demás y que las demás familias, eso lo adopta. Un niño absorbe muchísimo. Y luego yo, por ejemplo, lo que he visto en mí y en mucha gente, ya después de 35 años de vida que tú has estado sin darte cuenta en un mundo, pues eso, en un mundo comparativo, juzgando, eso es muy difícil de subsanar. Muy difícil de subsanar. Eso es un proceso de por vida. Eso no te levantas un día por la mañana y dices, ya no juicio, ahora soy increíblemente compasivo. No, eso no es así. Por lo tanto, yo también creo que desde las familias y también instituciones educativas, pero la sociedad en su conjunto, es muy interesante empezar a mirar a esto con lupa, en el cómo, el compararnos todo el rato, el daño que genera a los niños, porque luego ellos también lo van a hacer y luego es muy difícil quitar ¿cómo diría yo? Estos comportamientos nocivos, porque esto es un comportamiento, al final es un sistema de pensamiento que lo único que genera es dolor. Vale, y otro aspecto negativo es, y esto es muy importante, es en las relaciones sociales. Todos sabemos, todos conocemos, todos hemos conocido a esos amigos o a esa gente que no deja de juzgar. Vamos a ser sinceros. ¿Nos gusta esa gente? Nos gusta ser juzgados, nos gusta que venga a juntarnos con aquel amigo que está todo el rato metiendo leña a diestro y siniestro, que tú también sabes que cuando no está contigo te va a estar juzgando. No nos gusta ese tipo de personas. Por lo tanto, nuestras relaciones sociales también, cuando estamos metidos en ese loop, nuestras relaciones sociales también carecen no sé, empeoran en muchos sentidos, no tienen tanto valor, son carentes de algo sano, son tóxicos en muchos sentidos, ¿vale? Y otro, pues es el ser, pues el aspecto, pues eso, no nos gusta estar con gente enjuiciadora, pero por otro lado, ¿entiendes? Esta es la otra cara, cuando dejamos de juzgar, lo que pasa es que y empezamos a aceptar a los demás, pues al final lo que pasa es que realmente a la gente le gustamos. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta ser entendido. A todo el mundo le gusta ser aceptado tal y como ellos son. Y cuando nosotros empezamos a aceptar a los demás tal y como son, intrínsecamente, por defecto, ya a la gente le gustamos más. Por lo tanto, las relaciones sociales mejoran muchísimo cuando dejamos de juzgar, cuando realmente de forma genuina empezamos a no juzgar. Con esto, no quiero decir que tengamos que juntarnos todo el rato con todo el mundo. Hay gente con la que nosotros pues no alineamos, o realmente pues no tenemos esa química, ¿vale? Tú puedes irte por tu lado, si está muy bien, que cada uno se vaya por su lado, pero siempre entendiendo, yo creo que es muy importante entender por qué esa persona está actuando como está actuando, y entender y comprenderla. ¿Entiendes? Y decir, bueno, no comparto contigo, realmente pues no estoy de acuerdo o no me gustan muchas cosas de las que haces, pero te comprendo. ¿Vale? En vez de, pum, juzgar. Y yo sé que todo esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Pero realmente tiene un efecto brutal y muy positivo o negativo en las relaciones sociales. Y por eso yo creo que es un consejo muy importante darle a cualquier niño o a cualquier persona. Luego también, aquí yo creo que hay una relación, en el aspecto positivo. Cuanto menos juzgamos, también empezamos a realmente comprender cómo son los demás, ¿no? Comprender cómo son. Y es entonces cuando empieza a ser mucho más fácil empezar a perdonar. Y el perdón es vital para poder estar bien en la vida. El perdón es vital, porque al final, cuando tú enjuicias a los demás, ya he dicho que no te enjuicias a ti mismo. Cuanto más te enjuicias a ti mismo, más te cuesta perdonarte. Y una persona que no se perdona a sí misma, realmente no puede ser feliz. No puede ser feliz. Y el perdonar a los demás y estar bien y estar en armonía con el mundo que te rodea es clave para estar bien en el mundo. Clave para estar bien en el mundo.
Si no conseguimos perdonar, si enjuiciamos, es muy difícil acabar comprendiendo, es muy difícil acabar perdonando. Si no perdonamos, nos llenamos de rencor. Y vivir con rencor, no solo lo digo yo, como te lo dice la psicología, y lo sabes tú, vivir con rencor es vivir con un veneno profundo en tu ser que no te deja vivir. No te deja vivir. Por lo tanto, ahí sí que hay una relación profunda entre el no juicio y al final en el tener una vida pues mucho más plena y más sana, ¿no? Y luego ya lo he dicho, esto es muy importante, ¿vale? El tema de cómo mejoran las relaciones, ¿vale? En cuanto dejamos de juzgar, la gente sabe que ya dejamos de juzgar, que somos mucho más comprensivas, gustamos más a la gente y ahí es cuando realmente vemos que nuestras relaciones mejoran, la relación que tenemos con el entorno mejora muchísimo. Y esto es clave. Nos guste o no, el ser humano necesita ver que la relación que tiene con su entorno es de calidad y sana. ¿Vale? Esto está probado también. Si realmente el ser humano ve que la relación que tiene con su entorno y el mundo que le rodea no es sano, por mucho que el ego nos diga, yo puedo ir en la vida por mi cuenta, de eso nada. Es entonces, siempre que el ser humano vea que la relación que tiene con el entorno es sano, es entonces cuando el ser humano realmente se siente bien de verdad. Es fundamental. Por lo tanto, aquí ha habido muchas cosas que he ido entrelazando que al final nos trae a esto, a sentirnos mejor con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, y luego también, como dicen muchos, la relación que tú tienes con los demás es un espejo de la relación que tú tienes contigo mismo. Y como andes aquí enjuiciando a diestro y a siniestro, pues al final te estás enjuiciando a ti mismo también, eso ya lo he dicho antes. Por lo tanto, aquí dejo la pregunta. ¿Cuál es el consejo de vida que tú darías a una persona si te lo preguntara? Yo creo que este es un tema de debate que a mí me encantó hablarlo el otro día en la cena, ¿vale? Y ahí lo dejo, ahí dejo la pregunta. ¿Cuál sería el consejo de vida que tú darías a una persona si te lo preguntara? Y vuelvo a repetir, yo no soy nadie para dar consejos, porque a mí me cuesta hasta a mí realmente aplicar los consejos que doy. Y yo creo que al final los consejos de verdad te los da la vida a base de chalos y hostias y muchas veces ni así aprendemos, ¿eh? Por lo tanto, los consejos sirven en cierta medida. Pero si alguien te lo preguntaría, ¿qué consejo le darías? Venga, chavales, gracias. Esta ha sido mi reflexión del día y espero que estéis todos bien y mucho amor para todos.